En este video quiero hacerte algunas recomendaciones, algunos cuidados que tienes que tener en cuenta antes de empezar un plan de entrenamiento. Muchos de ellos no son tan determinantes, es decir, que si no los puedes conseguir o si no te puedes hacer de ellos, no hay tanto problema. Y otros que tal vez sí tengas que tener más cuidado, sobre todo si eres una persona con mucho sobrepeso o que tienes problemas articulares como artritis o artrosis. La primera recomendación que quiero hacerte es que tengas un reloj con segundero siempre al momento de entrenar. Y que lo hagas siempre porque eso te va a permitir conocer tu frecuencia cardíaca de entrenamiento, que luego vamos a ver en posteriores videos la importancia que tiene tomarse el pulso para saber la intensidad a la cual estás trabajando. Más o menos 65, entre 65, 70, 75 es una frecuencia cardíaca de reposo. Cualquier persona tiene esa frecuencia cardíaca más o menos de reposo y es normal. Un estímulo, de repente salir a trotar, por ejemplo, obviamente va a aumentar la frecuencia cardíaca. Mi corazón va a tener que latir más veces para que la demanda de oxígeno de los músculos y de nutrientes sea adecuada. La sangre va a tener que ir a todos esos músculos y el corazón es la que va a mandar esa sangre a todos los músculos del cuerpo que necesiten de ese aporte de nutrientes y de gases, oxígeno en este caso. Cuando uno realiza una actividad intensa, la frecuencia cardíaca sube y sube mucho. Espero que con la guía sobre todo este curso sepas que en las primeras sesiones no vas a aumentar tanto la frecuencia cardíaca, pero sí es bueno que conozcas en qué frecuencias más o menos tu cuerpo se maneja para determinada actividad. Yo si salgo a caminar, por ejemplo, durante 10 minutos, me tomo la frecuencia cardíaca, 120 pulsaciones, vamos a suponer, ¿no? Bueno, yo ya sé que más o menos para la próxima vez, si salgo a caminar, más o menos voy a tener esas 120 pulsaciones. Pero ¿qué pasa si salgo a caminar y esas pulsaciones se disparan a 160? Algo estoy haciendo mal, o estoy muy estresado, o estoy muy nervioso. Hay algo que está pasando que no es lo adecuado. Porque yo sé que mis pulsaciones más o menos para esa actividad es de más o menos 120 pulsaciones. Eso es conocer nuestro cuerpo. Es importante acá saber también que el volumen de entrenamiento es algo que tiene que ir de forma paulatina y progresiva aumentando. El volumen de entrenamiento es la suma de las sesiones de entrenamiento y las cargas de entrenamiento semanales. Si realizas ejercicio aeróbico, sales a caminar 10 minutos el lunes, 10 minutos el miércoles y 10 minutos el viernes. Hay una carga de entrenamiento de 30 minutos, un volumen de entrenamiento de 30 minutos. ¿Sí? O sea que el volumen siempre está relacionado con la duración, pero sobre todo con las cargas de entrenamiento. El volumen y la intensidad son inversamente proporcional. Es decir, que un trabajo, si es más intenso, tiene que disminuir el tiempo o tiene que disminuir el volumen. ¿Entendido esto? Es decir, que si un entrenamiento va a ser un poco más intenso, el volumen final, semanal, tiene que disminuir necesariamente. No pueden ir los dos hacia arriba, no pueden ser de forma ascendente esas dos gráficas de volumen y de intensidad. A lo largo de todo el entrenamiento, cuando uno empieza a hacer una rutina de ejercicios aeróbicos, es importante que la frecuencia también empiece a aumentar. Si eres una persona muy sedentaria, con salir 2-3 veces a la semana, tal vez 5 o 10 minutos ya es suficiente para la mayoría de las personas que están mirando este video. Para otras va a ser un trabajo insignificante, pero lo importante es que haya un estímulo. Y el estímulo es subjetivo en muchos aspectos, ¿no? Es decir, para una persona 5 minutos puede ser un trabajo muy intenso, muy agotador, y para otras prácticamente no fue un estímulo adecuado, ni siquiera fue un estímulo aceptable para esa persona. Es decir, fue insignificante. No hubo estímulo prácticamente. Entonces es importante que cada persona se empiece a conocer y empiece a darse cuenta de las posibilidades de cada uno. Como te decía en unos videos, el tema de darse cuenta y conocerse a uno mismo es básico, es clave.
Empezaré con 2, 3, para llegar a un máximo de 5. Está bueno también saber que el descanso es primordial, como vamos a ver en una de las claves que te muestro al final de este curso. Va a ser clave el hecho de conocer los 3 pilares del entrenamiento, pero espero que los veas al final de este curso. Es importante también ir anotando tus progresos en una hoja en donde vas a ir viendo tus avances. Es importante que anotes la frecuencia semanal que vas realizando. Si vas realizando 3 sesiones semanales, en un futuro puedes ir aumentando hasta llegar a 5. Te recomendaría que hasta 5 sesiones a la semana, una frecuencia 5, sería lo adecuado. Obviamente esto, como decimos siempre, va a depender de tu condición física y de tu historia deportiva y del nivel de condición física que tengas. Por lo tanto, empezarás con 2-3 veces a la semana e irás aumentando el volumen de entrenamiento, se dice. Hablamos de volumen de entrenamiento a la carga total de trabajo que realizas en la semana. Por ejemplo, si realizas 3 sesiones semanales durante 10 minutos en esas 3 sesiones, tu volumen semanal ha sido de 30 minutos de entrenamiento, ¿verdad? La carga ha sido de 30 minutos de entrenamiento. Pero luego, cuando aumentes las sesiones, cuando aumentes la frecuencia de entrenamiento, ese volumen va a aumentar, obviamente. A no ser que, en lugar de entrenar 10 minutos cada sesión, disminuyas ese tiempo. Eso es otra cosa que puedes hacer también. Así que hablamos de sesiones semanales, hablamos de frecuencia, hablamos de volumen un poquito, hablamos un poco de intensidad. Otro recurso importante que hay que tener a mano es el celular. Y el celular no para mantenerse enchufado con las actividades del trabajo, sino más bien para ponerse una música que a uno realmente le parezca placentera, que uno se sienta cómodo con ese tipo de música, que pueda asociar eso a una actividad motivante y que realmente sea para cultivar el espacio individual del que vamos a hablar. Así que te recomiendo que entrenes con tu celular. Hay unos brazaletes, obviamente para colocar en el brazo, donde soportan el celular y puedes correr o trotar o caminar sin que se te pueda caer el celular. Es decir, lo tienes en el brazo con un velcro. Son bastante económicos, cualquiera lo puede conseguir y es bastante práctica su utilización. Las zapatillas, importante tener unas zapatillas cómodas, unas zapatillas que se adapten a tu pie, sobre todo para aquellas personas que tienen sobrepeso, conseguirse unas zapatillas que se adapten a la morfología de su pie, ya sea si tienen el pie muy alto, es decir, un pie cabo o un pie plano. Hay zapatillas especiales para cada tipo de pie. También para aquel pie que tiene una pisada prona, se llama, o pie pronador, es decir, un pie hacia afuera o un pie supino. Son distintas morfologías del pie que requieren ciertas zapatillas para poder usarla. También es bueno que tengan en cuenta que no se requiere una misma zapatilla para correr en piso duro que un piso blando o correr en montaña, ¿verdad? Las personas que nos venden esas zapatillas nos venden el modelo posiblemente y muchas veces no saben sobre cómo vender según nuestra morfología de pie, nuestra estructura del pie. Es importante que el calzado tenga una buena amortiguación. Es importante saber para qué lo vamos a necesitar. Y no hay que olvidar que una buena pisada previene lesiones articulares, ya sea en los pies, las rodillas, la cadera. Es decir, es como un edificio, ¿no?, que tiene toda su estructura y si la estructura está mal de abajo, va a perjudicar toda tu estructura hacia arriba. En las actividades que recomiendo para este curso
en general van a ser actividades de bajo impacto, por lo tanto las articulaciones no se van a ver demasiado comprometidas, pero hay que decir también que a medida que uno aumenta su peso, las articulaciones van sufriendo más, y máxime si no tienes una historia deportiva detrás. Obviamente las articulaciones no van a estar tan implicadas en los trabajos de bajo impacto como el andar o un trote suave, pero sí, vuelvo a decir, esto cobra mayor importancia si la persona tiene sobrepeso. Otro recurso que tienes que intentar resolver es el tema del agua. Yo había escrito un artículo en saludybienestamercedes.com, que es mi página web, que te invito a que la visites. Tengo una cantidad de artículos y videos ahí que te pueden ser de utilidad. Y lo había escrito con respecto a la transpiración en el ejercicio, creo que se llamaba el artículo, y hablaba del tema del agua. Pero luego me crucé con un video del doctor David Duarte, se llama El mito del agua. David Duarte es el doctor, y él explica el por qué no es importante tomar agua. Y luego que me vi unos cuantos videos de este doctor, mi opinión sobre el agua ha cambiado rotundamente. De hecho, he modificado mi alimentación gracias a él, y la verdad me siento bastante mejor de lo que me sentía antes. Si bien yo soy un tipo bastante saludable, he incorporado algunos conceptos que él transmite en esos videos, y bueno, te recomiendo que lo mires y saques tus propias conclusiones. O sea que no te voy a recomendar que lleves agua contigo, pero sí que mires estos videos. Y te aconsejo que no mires solamente uno, que puedas mirar 2 o 3 y ahí empieces a sacar conclusiones. Él habla sobre todo del agua, pero hay otros conceptos que él aplica que son tan importantes como el tema del agua. Así que te invito a que le des una mirada. En YouTube pones El mito del agua, David Duarte, y luego saca tus propias conclusiones. Así que estas son algunas de las recomendaciones que te quiero dar para antes de hacer la actividad. Importante que esto no sea una limitante. No puedes pasar todo un año esperando a conseguir aquel calzado que sea adecuado para ti. Obviamente acá es importante el sentido común, ¿no? Si tienes problemas en las articulaciones, tal vez es bueno esperar a que puedas adquirir un buen calzado. Pero lo que no quiero es que pases mucho tiempo esperando por tener alguno de estos recursos que acabamos de citar.